Seguramente usted ha escuchado la expresión cuando le dicen a alguien, usted sí que tiene la mente estrecha, o usted sí que es cerrado de mente, ¿no? Cerrado de la cabeza, usted sí tiene la mente cerrada. Y cuando una persona le dice eso a otra, significa que esa persona que tiene la mente estrecha, la mente cerrada, es resistente a los cambios, que no admite que sus ideas sean desafiadas o transformadas. Por otro lado, están las personas con una mentalidad abierta, que ven las ideas opuestas como un medio reflexivo para ampliar su conocimiento y cambiar si eso es lo que consideran mejor. Hoy en día, en nuestro mundo, es alabado ser de mente abierta, ¿cierto? Es promovido ser de mente abierta. Mientras que una persona con la mente estrecha, con la mente cerrada, se le tilda de intolerante y retrógrado. Pero, contrario a lo que dice el mundo, la Escritura no solo anima a ser de mente estrecha. La palabra de Dios no solo nos anima a ser de mente cerrada, sino que condena tener una mente abierta. Y hoy vamos a estudiar una sección que nos habla de ello. Así que acompáñeme, retomamos nuestro estudio de Mateo y vamos a Mateo capítulo 7, versículo 13, y vamos a leer hasta el versículo 29. Vamos a leer hasta el versículo 29, comenzando en el versículo 13. Discúlpeme. Dice Mateo 7:13 al 29. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 15. Guardaos de todos los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon en contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Déjame hacer una pequeña oración. Señor, te pedimos, y Espíritu Santo, te pedimos a ti específicamente que vengas y nos ilumines para entender tu palabra que necesitamos de tu ayuda, de tu capacidad para hacernos entender y sobre todo para hacernos obedecer tu palabra, Dios. Gracias porque sin ti no pudiéramos entender, Espíritu Santo. Y gracias porque a eso has venido, a recordarnos las palabras de Cristo. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Como nos damos cuenta, esta es la conclusión del Sermón del Monte. Y como vemos, el Señor finaliza con una serie de advertencias muy importantes. Recordemos que el Sermón del Monte es el discurso de Cristo como Rey, en donde muestra cuál debe ser el comportamiento de los ciudadanos del reino. En la primera parte del Sermón del Monte, el Señor describió el carácter de los ciudadanos del reino y su labor en el mundo con las bienaventuranzas. Eso va al capítulo 5, versículos del 2 al 16. Luego, en la sección más amplia, en el cuerpo del sermón, el Señor enseña cuál es la justicia del reino y cuál es la norma de vida que los ciudadanos de ese reino deben cumplir. Eso va del versículo 17 del capítulo 5 al capítulo 7, versículo 12. Y ahora,
en esta última parte, finaliza el Señor con una serie de advertencias en donde presenta que en este mundo solo hay dos estilos de vida y dos tipos de personas. Y es que cuando leemos todo el sermón y al haberlo estudiado, nos damos cuenta de que todo en el sermón conduce a hacer solamente una elección entre dos opciones. A esto nos conduce el sermón. Y en estos versículos finales, el Señor afirma que solo hay dos puertas con dos caminos y dos destinos diferentes. También afirma que solo hay dos árboles con dos clases de fruto. Solo hay dos profesiones de fe, la verdadera y la falsa. Solo hay dos tipos de constructores, con dos tipos de cimiento y dos resultados diferentes en la tormenta. Es evidente que el propósito del Señor al presentar estas dos únicas opciones es que su audiencia y que nosotros entendiéramos que en esta vida solo hay dos opciones. No hay una tercera. O estás con Cristo o estás sin Él. No hay un punto medio. O eres salvo o eres condenado. No hay otra respuesta, no hay otra salida. No es verdad, y eso es lo que también nos está diciendo nuestro Señor Jesús, que no importa lo que creas, o no importa cómo lo creas. Eso no es verdad. No es verdad tampoco que el cielo es muy grande y que todos cabemos. Tampoco es eso, cierto. Eso no es lo que nuestro Señor dice aquí. Y cuando pensamos así, y cuando escuchamos lo que estamos diciendo y lo que está diciendo nuestro Señor Jesús aquí, eso causa escozor en el mundo. Porque que solo haya dos opciones es tener la mente muy estrecha, es ser muy cerrado de mente. Pero sí, esa es la verdad. Para Jesús no hay duda de que solo hay un camino correcto y que todos los demás caminos son equivocados. Eso es lo que nuestro Señor nos dice acá. Y si en algún momento alguien te ha acusado a ti o te ha dicho con respecto a la palabra y a la religión, es que usted sí que es cerrado de mente, ¿cómo le digo? ¿San Juan Pablo o qué? Pues bueno, eso fue lo que le dijeron a nuestro Señor Jesús. Así es, perdón. Cristo nos manda a ser ¿de qué? De mente estrecha, a ser de mente cerrada. Y específicamente en los versículos que hoy vamos a estudiar, el Señor describe dos grupos diferentes que pasan por dos puertas diferentes, que transitan dos caminos diferentes y llegan a dos destinos muy diferentes, muy diferentes. Hermanos, solo hay dos tipos de personas en este mundo: los muchos y los pocos. Los muchos y los pocos. ¿Quiénes son los muchos? Aquellos que entran por la puerta ancha, transitan el camino espacioso y llegan a la perdición. ¿Quiénes son los pocos? Aquellos que pasan por la puerta estrecha, van por el camino angosto y llegan a la vida. Y nos preguntamos, ¿quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Eres de los pocos o eres de los muchos? Para responder esta pregunta, vamos a estudiar qué representan las dos puertas y los dos caminos que llevan a dos destinos diferentes. Las dos puertas y los dos caminos que llevan a dos destinos diferentes. Y lo primero que vamos a estudiar es las dos puertas diferentes. Las dos puertas que nos presenta aquí el Señor son la puerta estrecha y la ancha. Esta sección comienza en el versículo 13 diciendo: entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. En primer lugar, esta palabra entrad es un imperativo, es un mandato que transmite un sentido de urgencia, un sentido de prontitud que hay que obedecer ya mismo. Y la razón es clara. La razón es porque la puerta es estrecha. Y esta invitación de la puerta estrecha es porque la puerta estrecha representa la salvación.
Y esto lo sabemos porque en Mateo el Señor utiliza la palabra entrar, esa palabrita, para referirse a entrar al reino de los cielos o entrar en la vida eterna. Mire lo que dice antes en Mateo 5:20. Ahí pasando o devolviéndose una paginita, mire lo que dice Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. Y mire más adelante, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué voy a hacer? Entrará en el reino de los cielos, ¿no? Esa palabra, y eso es una manera en la que podemos estudiar la Biblia, nos muestra que el Señor Jesús está utilizando esa palabra entrar. Cuando dice entrad por la puerta, significa entrar al reino de los cielos. Además, la puerta es una metáfora que también el Señor utiliza en otros lugares de la palabra para referirse a la salvación y para la entrada del discípulo al reino eterno. Mire Lucas capítulo 13, versículos del 23 al 24. Lucas 13, del 23 al 24. Dice así. Lucas 13, del 23 al 24. Dice: y alguien le dijo al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, versículo 24, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Listo? Entonces, ¿qué concluimos en esta pequeña frase? Entrar por la puerta es una metáfora, es una ilustración que nos muestra entrar a la salvación. Y esto es un mandato. Aquí el Señor dice, entrad. Y esto exige una acción inmediata, una acción efectiva. El Señor está diciendo, no te demores, entra, entra, entra. No procrastines la idea de entrar, porque esta puerta marca la entrada al reino y a la vida eterna, y por eso la importancia y por eso la gran urgencia de obedecer esta instrucción ya mismo. Es una invitación que nos hace el Señor. Entrad ya mismo, sin demora, sin espera, por la puerta. Por la puerta. Esto es una invitación urgente a entrar al reino de Dios. Pero esta invitación tiene una característica muy clara, y es que la puerta de entrada es ¿cómo? Estrecha. La puerta es estrecha. Y esta palabra describe algo angosto, algo que es apretado, algo justo. Y transmite la idea de una pequeña puerta que deja poco espacios, en donde no hay manera de maniobrar, en donde no hay manera de irse ni a izquierda ni a derecha. La mención de la puerta estrecha probablemente había recordado a la audiencia del Señor y a los antiguos lectores una pequeña puerta que era ubicada en las murallas de las ciudades, cuando, por ejemplo, la ciudad o el imperio o el reino estaba en guerra. Usualmente, ¿qué era lo que hacían? Cerraban las grandes puertas que permitían la entrada, pero solamente había una puerta pequeñita que solo los ciudadanos de esa ciudad o de ese reino sabían dónde estaba. Probablemente esa fue la imagen que el Señor tuvo y mostró a su audiencia. Era una puerta pequeñita y chiquita donde solamente uno podía entrar en tiempos de guerra o cuando era de noche. Que la puerta sea tan pequeña significa que no se puede entrar al reino con equipaje ni con nada encima. No. Se pasa por esta puerta sin absolutamente nada y solo. No se puede pasar sin compañía. No se puede abrazado de alguien más. No. Pero además, esta no es solo una pequeña puerta, sino que también es única, única. Cuando aquí el Señor nos dice, entrad por la puerta, ese artículo definido, la, muestra que esta puerta es única en su tipo. No hay otra puerta como esta. No hay otra puerta como esta. Y esto nos muestra que solo hay un único medio para entrar al reino, y es a través de esta puerta. No hay otra puerta como esta. Pero no solo es una puerta pequeña, no solo es una puerta única, sino que debido a sus características, pocos son los que la hallan. Pocos son los que encuentran esta puerta, como dice ahí, ¿no? Dice ahí al final del versículo 14. Primero dice, porque estrecha es la puerta, versículo 14, y al final dice, y pocos son
los que la hallan. Y es que la puerta es tan pequeña, la puerta es tan angosta, que hace que sea fácil pasarla por alto. Hace que sea fácil que cuando uno pasa por ahí, no se dé cuenta que ahí está la puerta. Esta pequeña puerta es difícil de notar. Y esto implica que la mayoría de las personas pasan por esta puerta y no la encuentran. Esta puerta angosta, esta puerta estrecha, está en contraste con la puerta ancha. Ancha, dice ahí en el versículo 13, porque ancha es la puerta. Una puerta ancha que le permite a la gente entrar en masa. Y por eso el Señor dice que muchos, versículo 13, muchos son los que entran por ella. La última frase del versículo 13 hace referencia a la puerta. Muchos son los que pasan por esta puerta. Muchos son los que pueden entrar juntos. Y mientras que pocos ven la puerta pequeña, muchos ven la puerta ancha. Muchos. Y muchos quieren entrar por ella por las promesas de felicidad y abundancia que se presentan a la entrada. Hermanos, solo hay dos puertas en la vida. En la puerta estrecha hay un llamado urgente, un llamado que se hace para entrar de manera inmediata. Es un llamado que no da espera porque hay un peligro para el alma al posponer la decisión de entrar por esta puerta. Es un llamado a entrar sin nada y sin nadie, y por eso son pocos los que pasan por esa puerta. ¿Y cómo entramos? ¿Cuál es la llave que nos permite abrir la puerta estrecha? Bueno, la llave que nos permite abrir esa puerta estrecha es nada más ni nada menos que el arrepentimiento. Miren lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo capítulo 3, versículo 2. Primero lo dice Juan el Bautista. Dice Mateo 3, 2. Pues y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y miren lo que dice capítulo 4, versículo 17. Ya hemos pasado por esos capítulos. Dice Mateo 4, 17. Desde entonces nuestro Señor Jesús, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si la puerta estrecha es una representación de la entrada al reino, por lo tanto el arrepentimiento, según estos versículos, es un requisito previo para entrar también al reino de los cielos, lo que convierte el arrepentimiento ¿en qué? En la llave que abre la puerta estrecha. Pero esta llave incluye también una decisión de negarse a sí mismo y creer en Cristo. Miren lo que dice Mateo 16, versículos 24 y 25. Mateo 16, versículos 24 y 25. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si queremos seguir a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Dice ahí, negarnos y tomar la cruz. La puerta es estrecha, la puerta es angosta y pocos son los que la cruzan. ¿Sabe por qué? Porque hay que arrepentirse, porque hay que negarse, porque hay que tomar la cruz y eso significa morir. Eso significa morir. Por esta puerta no puedes pasar con tus maletas del orgullo, con tus maletas de la autosuficiencia. Por esta puerta no puedes pasar con maletas, porque esta puerta es la puerta de la abnegación, del negarse. Es la puerta en donde una persona se ve quitar el pecado, el egoísmo, la justicia propia, el amor al mundo, la autosuficiencia y las cosas terrenales. No puedes pasar con nada por esta puerta. Entrar por la puerta estrecha es difícil debido al costo en términos del orgullo humano, debido al amor natural del pecador por el pecado y debido a la posición del mundo y de Satanás hacia la verdad. No puedes pasar con nada. No puedes pasar con nada.
Pero claro, hay otra opción que también puedes tomar. Y es la puerta ancha. Está la puerta ancha. Y en esta puerta quiero decirte que no tienes que dejar nada atrás. Nada. Puedes traer todas tus cosas, todas tus maletas. Así como los faraones que hicieron grandes pirámides con todos sus tesoros, que decían, vámonos para la eternidad con todo. Así puedes pasar con todo. Con tu justicia propia, con todo tu equipaje de pecado. Puedes pasar por esta puerta. Esta puerta es muy popular, es atractiva, porque además tiene varios avisos que la promocionan. Algunos de estos avisos son: ¿quieres felicidad y bienestar duradero? Pasa por esta puerta. Pasa por esta puerta. No tienes que pagar nada. Puedes ir con todo lo que usted quiera. Traiga todas las maletas, ¿no? Hoy en las aerolíneas no podemos llevar ni una maleta. Pero esta puerta sí te permite llevar todas las maletas que quieras. Todas. Usted tiene los méritos para pasar por esta puerta. Pase por esta puerta. ¿Por qué no pasa? Además, hay un letrero que sobresale sobre todos los demás letreros. ¿Y sabe cuál es ese letrero? Ese letrero dice, arriba de la puerta, dice cielo. Ese letrero, arriba de la puerta, dice cielo. ¿Sabe por qué? Recuerde cuál es el contexto del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte el Señor critica ¿qué? La falsa religión de los fariseos y de los escribas. En el Sermón del Monte el Señor le está diciendo, ustedes están yendo por un camino que piensan que es un camino bueno, pero su fin es un camino de maldad. Los religiosos judíos habían tergiversado toda la palabra de Dios. Por lo tanto, la puerta ancha es una ilustración de la falsa religión de los escribas y de los fariseos que afirmaban que a través de sus propios méritos y de su propia justicia podrían alcanzar y llegar al reino de los cielos. Pero esta puerta ancha es una ilustración no solo de la religión de los propios méritos, sino de cualquier otra religión o creencia que tenga en el centro del ser humano. Cualquier otra religión, cualquier otra creencia, cualquier otra filosofía de vida que el centro sea el ser humano, pasa por esta puerta. Pasa por esta puerta ancha. Cualquier otra religión, creencia o filosofía que se base en las obras o en las virtudes propias para obtener la salvación, entra por esta puerta. Y esto incluye, déjeme decirle, a los falsos maestros dentro de la iglesia y a sus seguidores, que piensan que Dios está para cumplir sus deseos terrenales y se aferran a promesas que Cristo nunca prometió. Incluye a aquellos que no quieren arrepentirse, sino a aquellos que se creen buenos. Incluye a aquellos que no quieren negarse y tomar la cruz. Incluye a aquellos que dicen, yo no necesito la religión, yo no necesito la Biblia. Incluye a aquellos que buscan satisfacer todos sus deseos y buscar su felicidad y su comodidad. Incluye a aquellos que no quieren morir a sí mismos, sino que quieren vivir para sí mismos. La puerta ancha es muy engañosa, porque se presenta como buena. Y obviamente no dice, únete a nosotros y vente al infierno. No. Porque ninguna religión, porque ninguna creencia, o porque ninguna filosofía de vida dice esto. No. Todos dicen cielo. Todos dicen vive tu mejor vida ahora. Todos dicen disfruta. ¿Quién sabe qué va a pasar después? Y ese es el engaño de la puerta ancha. Están vendiendo un falso cielo sin las exigencias y demandas que presenta la puerta estrecha. Pero ¿sabe qué? Además el engaño se incrementa. ¿Y sabe por qué se incrementa el engaño? Porque son muchos los que pasan por esta puerta, ¿cierto? Son muchos los que pasan. Y es que nuestra lógica caída nos dice que los números son un indicador de bondad, ¿cierto? Si gana más, porque el man está bien con Dios, ¿cierto? O si tiene más cosas, es porque le va bien. O si tiene más influencia o más poder, no, ese es un bendecido. Bendecido de nada, si es mal. Y es que eso es lo que pensamos. Si tenemos más, estamos mejor. Pensamos que si la mayoría de las personas, además, actúan de determinada manera, es porque es bueno.
Y eso también es lo que nos dice el mundo. Todos lo hacen, ¿cierto? Y si todos lo hacen es porque no hay nada malo. O también cuando decimos o cuando vemos multitudes en un lugar, bueno, debe ser por algo, ¿cierto? Debe ser porque están dando buen fruto, ¿no? ¿Será esto verdad? ¿Será que la cantidad de personas en un lugar indica que algo viene de Dios? Si es así, los testigos de Jehová, que son el grupo religioso de mayor crecimiento en las últimas décadas, está bien. Pero eso es una secta, falsa totalmente. ¿Será que un mayor número de personas disfrutando de los placeres de este mundo y del pecado indica que eso está bien? ¿Será? Según esta enseñanza, no. Un rotundo no. Según las palabras de Cristo, los muchos no son indicador de bondad, sino de ¿qué? De todo lo contrario, de maldad. En contraste, tenemos la puerta ancha, la puerta pequeñita, tal vez más pequeña que esto, en donde tenemos que pasar ¿qué? Agachados, en donde tenemos que pasar humillados, porque son pocos los que pasan por esta puerta estrecha. Porque esta puerta, ¿saben qué, mis queridos hermanos? No se puede pasar con el esfuerzo propio. No se puede pasar con las glorias del mundo. No se puede pasar con dignidades personales o con el razonamiento humano. No. Es tan estrecha que hay que pasar uno por uno, por turnos, dejando todo atrás y de rodillas, dejando toda confianza en sí mismo y confiando en el único que por sus méritos nos puede dar la entrada al reino. ¿Y ese quién es? Cristo, la puerta. Miren lo que dice Juan 10:9. Juan capítulo 10, versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 9 dice así: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta estrecha no te permite pasar con nada más que con un corazón arrepentido y con fe en Cristo como la puerta de salvación. Y esta es la puerta más difícil de elegir, porque es reconocer que no puedes salvarte a ti mismo, que dependes únicamente de Jesucristo para salvarte. Y esto, como ya mencionamos, dogmático, excluyente, limitado, retrógrado y de mente estrecha. Y así es. Y así es. Pero no porque le impida la entrada a alguien sin razón. No. La puerta está disponible para todo aquel que quiera pasar por esta puerta. Pero sí es estrecha. ¿Y sabe por qué? Porque no podemos pasar en nuestros propios términos, sino en los términos de Dios. No podemos crear nuestras propias llaves para abrir una puerta y llegar a un Dios santo. No podemos crear nuestras propias llaves. Así que como creyentes quiero decirle algo. Sí, somos de mente estrecha. Y qué bendición. ¿Y sabe por qué? Porque somos de mente estrecha en cuanto al único camino, a la única verdad y la única vida. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que es Jesucristo. Él es el único hombre, el único nombre. Y por más ofensiva que pueda ser tal verdad para los incrédulos, debemos dejárselas claras. Debemos decirlo claramente y rogarles de rodillas que no vayan por la puerta ancha. De rodillas hay que decirles esto. No vayan por la puerta ancha. ¿Has pasado por la puerta estrecha? ¿Has pasado por la puerta estrecha? Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios porque Él es el que te ha dado el impulso para pasar por esa puerta. Pero también hay que hacerle otra pregunta. ¿Has pasado por la puerta ancha? Devuélvete. Por favor, devuélvete. Por favor, devuélvete ya mismo. Todavía tienes tiempo. Todavía tienes tiempo. No esperes. Acepta la invitación urgente
que te hace Cristo y evita esa espera prolongada. Porque hoy es el día de salvación, mañana puede ser el día de la condenación. Entra ya por la puerta estrecha. Esas son las dos puertas. Vamos a estudiar ahora nuestro segundo aspecto, que son dos caminos con dos destinos diferentes. Mientras que la puerta es la entrada a un lugar y se pasa por ella por un momento, un camino es algo por donde alguien viaja por un periodo de tiempo mucho más prolongado. De hecho, el término camino en la Escritura se refiere casi siempre a un comportamiento o al tipo de vida que una persona tiene. Mientras que la puerta simboliza un momento crítico de decisión, el camino simboliza un estilo de vida que viene tras decidir abrir una puerta. Y el primer camino que se nos presenta ahí en Mateo 7, en el versículo 13, es el camino espacioso. Dice ahí: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Esa palabra espacioso describe algo amplio, describe algo extenso. Y en este caso es un camino que permite mucho espacio para moverse de un lado a otro, para transitar por donde una persona quiera, para desplazarse de acuerdo a las necesidades personales. Y esto significa que el camino espacioso es un lugar de libertad, es un lugar de independencia, es un lugar de autonomía. Y de acuerdo al contexto, este sería un camino sin restricciones morales y con suficiente libertad para que cada persona pueda hacer lo que es correcto bajo su propia perspectiva. Este es un camino por donde el intelecto humano, la autonomía y la libertad individual transitan libremente. Libremente. Es un camino moderno, es un camino tolerante, en donde no hay empujones y todos nos llevamos bien. Todos nos llevamos bien. No solo en cuestiones morales, sino también en cuestiones religiosas. Es un camino tan amplio que todos caben sin importar lo que piensen con respecto a Dios y a la Escritura. ¿Tú piensas esto de la palabra? ¿Tú piensas todo esto? Bueno, esto está bien. En este camino hay espacio para la teología diversa, para la tolerancia, hay espacio para la inmoralidad. Dios solo es amor. Por lo tanto, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. No hay barreras de protección en este camino, no hay límites de velocidad, mucho menos señales de advertencia del peligro. Este es un camino amplio, un camino espacioso. Y debido a la amplitud en el camino, el Señor nos dice que muchos son los que lo transitan. Muchos son los que van por este camino. El número de los pecadores que viajan por estas vías parece que crece continuamente. Además, muchos otros invitan a andar por ese camino. Pero lo triste es que estos muchos están engañados porque piensan que el camino es bueno, porque incluso piensan que Dios acepta la manera como se están manejando, porque aparentemente todo va bien, todo va bien. Pero los muchos que andan por este camino están tan engañados que no saben, que dicen que su fin lleva a la perdición. Dice ahí versículo 13, su fin lleva a la perdición. Esta expresión que utiliza el Señor Jesús describe la costumbre antigua cuando un ejército se enfrentaba con otro ejército, tomaba prisioneros y los llevaba uno por uno camino a una cárcel o camino a la ejecución. Lleva a la perdición. Y en este versículo y en Mateo, esta palabra perdición no se refiere a un castigo momentáneo, temporal, sino que se refiere al castigo eterno. Mire lo que dice Mateo 5, 29 al 30. Mateo 5, 29 al 30. Dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea ¿qué? Echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta perdición no es aniquilación o dejar de existir como algunos dicen, que después de la muerte ya no hay nada más. No, esta perdición es una perdición en el infierno. Es una perdición en el infierno.
Y todo esto es una descripción adecuada del destino eterno de quienes rechazan a Cristo y del eterno castigo que van a sufrir aquellos que repudian a nuestro Señor y a sus enseñanzas. Y es bien interesante porque esto lo vemos constantemente a nuestro alrededor, porque aunque los muchos piensan que están viviendo su vida al límite, con las banderas de la libertad personal, con las banderas del intelecto humano, y que tienen luz por no estar esclavizados a la religión, la verdad es que ellos son los que están en tinieblas, corriendo enceguecidos y apresurados al más horrendo de todos sus finales. Ese es el camino espacioso, ese es el destino y el fin. Pero contrario al camino espacioso, vemos el camino angosto. Dice el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Esa palabra angosto significa ajustado, significa estrecho, apretado, reducido. Y quiere decir que en este camino no hay mucha libertad o autonomía. No. Solo hay una sola manera de conducirse por este camino. No es a mi manera, no es lo que yo piense, no es lo que yo sienta. No. Solo hay una manera para conducirse en este camino, y es a la manera de Dios. Y Dios nunca ha permitido que el camino para sus seguidores sea compartido, quebrantado o transgredido. Nunca. Mire lo que dice en Deuteronomio, capítulo 5, 32 y 33. Mire lo que dice Deuteronomio, en donde nos muestra el mismo principio de Dios en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 5, 32, 33. Dice así: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Esto no se lo inventó el Señor Jesús en el Nuevo Testamento ni los apóstoles. Esto viene desde Génesis. Había solo un árbol que no debían tomar. Este camino representa la naturaleza restrictiva de la vía de obediencia que eligen los creyentes y que el Señor expone tan claramente en el Sermón del Monte. Y este camino angosto no solo representa esa vía de obediencia a la cual estamos llamados para obedecer la palabra de Dios, sino que también es un camino angosto, porque debido a lo apretado del camino, y escúcheme bien, debido a lo angosto, a lo ajustado del camino, este camino está plagado de pruebas y de sufrimientos. Porque es difícil andar por este camino, porque es incómodo andar por este camino. Es que el camino angosto es difícil de transitar. ¿Sabes por qué? Porque pasas por lugares empinados, por valles de sombra de muerte que te hacen dudar si estás en el camino correcto. Y tú piensas, ¿será que este es el camino? ¿Será que esta tristeza, esta soledad, será que esto que me está pasando, estas pruebas que no terminan, es porque estoy en el camino? ¿Será que esta falta de recursos, será que ser estrecho de mente es estar en el camino? El camino angosto es difícil. Es un camino que según este mundo es el equivocado. Y quienes lo transitan, como todavía luchamos con nuestra naturaleza, con el mundo y con el enemigo de nuestras almas, somos tentados constantemente a pasarnos al camino espacioso. Un camino que presenta más libertad y menos sufrimiento. Por eso pocos viajan por el camino angosto y por eso el verdadero rebaño de Cristo siempre ha sido pequeño. Pero aunque pocos lo tomen, este es el mejor camino. ¿Y sabe por qué? ¿Qué dice el versículo? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, a la vida, a la vida eterna. Esta es la vida verdaderamente significativa. Esta es la vida verdaderamente significativa, la vida en el plano más alto, la vida que realmente vale la pena y se encuentra solo en la promesa de vida de Cristo Jesús.
Esta es la verdadera vida. Esta vida la comenzamos aquí en la tierra, entrando por la puerta estrecha, andando por el camino estrecho para llegar a su plenitud en la eternidad con Cristo, en la ciudad de Dios, en la ciudad celestial. Allá nos espera el Señor. Allá vamos a abrazar a nuestro Señor y le veremos tal como Él es. Pero mientras tanto, hay que caminar por esta vida, hermanos. En el camino angosto, en el camino estrecho. Pero un día estaremos con Cristo. Un día estaremos con nuestro Señor, con el amado de nuestra alma. Un día lo veremos y pensaremos, valió la pena. Y un día miraremos a Cristo allá en el cielo y como hemos hablado, diremos, ¿por qué estoy acá? Me merezco el infierno, pero es el Señor el que me ha llevado por todo este camino. Un día veremos la ciudad celestial y estaremos llenos de gozo. Y ahí empezaremos a vivir la verdadera vida, hermanos. La verdadera vida. Pero esta vida la comenzamos aquí en esta tierra por el camino estrecho. Por el camino estrecho. Hermanos, aquí están los dos caminos. Con dos destinos diferentes. Esta enseñanza no solo está aquí en Mateo, está en muchos lugares de la Biblia. Tal vez usted se ha acordado de algunos de los pasajes. Salmo 1, otros más, en Deuteronomio también. Pero hay otro que le quiero mostrar muy práctico, que está en Proverbios capítulo 4, versículos del 10 al 27. Vamos a leer todos esos versículos. Proverbios capítulo 4, del 10 al 27. Mire lo que dice. Proverbios 4, del 10 al 27. Salomón, escribiéndole tal vez realmente a sus hijos, dice así: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. El camino angosto lleva a la vida. El camino ancho lleva a la perdición. Pero no parece. No parece. De hecho, el hombre cree que es un buen camino, como ya lo mencionamos, porque nadie anda conscientemente por un camino que termine en un abismo. ¿Cierto? Pero mire lo que dice Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Que nos describe a aquellos que andan por el camino ancho. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Una persona puede pensar que está en el camino correcto y puede estar engañado de muchas maneras, como lo estaban los escribas y los fariseos del tiempo del Señor. Ellos estaban convencidos. ¿De qué? Que iban por el camino. Pero si tu camino está delineado, no está delineado por la palabra de Dios, por la búsqueda de su voluntad y por el amor al reino de Dios, y lo que más amas es tu propio reino,
estás en el camino ancho. Pero si tu camino está delineado por la palabra de Dios, si tus motivaciones son agradar a Dios y amor a Cristo, estás en el camino angosto. Evalúa tu camino. Evalúa tu camino. Es necesario evaluar dónde estás. Así hayas venido a la iglesia por muchos años y digas que eres cristiano, porque muchas veces las personas van a la iglesia no por Cristo, no para que Cristo sea formado en ellos, sino porque piensan que pueden utilizar a Dios para cumplir sus deseos terrenales. Y esto no es andar por el camino angosto, sino por el ancho en compañía de muchos otros. El camino angosto, descrito en el Sermón del Monte, implica autosacrificio en cada paso. Y los muchos nunca enfrentarían esto. Los muchos seguirán el camino de la comodidad, de la autocomplacencia, que termina en la perdición. En cambio, los pocos, conscientes de haber pasado por la puerta estrecha y conscientes de su seguridad eterna por encima de todo, rechazan el camino espacioso y toman el camino angosto que lleva a la vida y que nos describe el Señor Jesús en Mateo 5, 6 y 7. Los poquísimos toman el camino angosto descrito en las bienaventuranzas. Ese camino que describe la pobreza de espíritu, del llanto espiritual, de la mansedumbre y la misericordia. Los pocos rechazan el camino espacioso del orgullo. Los pocos toman el camino angosto del perdón y de la reconciliación y rechazan el camino espacioso de la ira y la enemistad, como nos decía el Señor en Mateo 5, 21. Los pocos deciden no tomar el camino ancho de amar solo a los que los aman, sino de amar a aquellos que los persiguen y los odian y buscan hacerles bien. Como lo decía el Señor en Mateo 5, 44, los pocos deciden tomar el camino angosto de hacer tesoros en el cielo y tener a Dios como su único amo, y rechazan el camino espacioso de hacer tesoros en la tierra y tener al dinero como su único amo, como el Señor Jesús nos enseñó en Mateo 6, 19. Hermanos, debemos saber que no estamos en el cielo tan pronto como cruzamos la puerta estrecha. Y que mientras llegamos al cielo, debemos transitar por este camino, en donde el yo debe ser negado, las tentaciones deben ser resistidas, las pruebas deben ser soportadas y la vigilancia de nuestra alma debe ser acentuada todos los días. Todos los días. Esto es un camino que implica esfuerzo y disciplina. Y de hecho, el Señor en esta enseñanza le está advirtiendo a quienes quieren ser sus seguidores y nos está advirtiendo a nosotros que no es suficiente con pasar por la puerta estrecha. No es suficiente pasar por la puerta estrecha, porque el camino también es estrecho. El camino también es estrecho. No puedes esperar, y escúchame bien, no puedes esperar que la puerta estrecha conduzca a un camino espacioso. No podemos esperar eso. No puedes pensar que el camino de Cristo está libre de dificultades, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Debido a la estrechez de este camino, el viaje es difícil y por eso pocos lo transitan. Por eso es que el Señor Jesús en otro lugar de los evangelios nos dice: evalúe si quiere ser mi discípulo. Evalúe. Este es un camino que angosto. Y cuando el Señor lo pone aquí, te está diciendo a ti, a eso es a lo que te vas a enfrentar. A eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Tarde o temprano, en mayor o en menor medida, a eso nos enfrentamos. Por eso son pocos los que lo transitan. Y es que esto es otra doctrina claramente bíblica, la doctrina del remanente. La doctrina del remanente. La verdad es que el pueblo de Dios siempre ha sido un remanente, una pequeña minoría en este mundo. Pero es mejor entrar a la vida eterna con unos pocos que ir a la destrucción con una gran compañía. Así que no esperes comodidades, no esperes tranquilidad terrenal o la tranquilidad y las comodidades terrenales del camino espacioso en este mundo, porque no lo vas a tener. Si eres un cristiano fiel, si eres un cristiano verdadero, estás llamado a caminar por el camino estrecho.
Y como siempre lo hemos dicho, no se trata que vayas a buscar problemas. No. Pero tu fe se va a mostrar. Tu fe se va a mostrar. Hermanos, solo hay dos caminos con dos destinos diferentes. No hay uno intermedio. No hay purgatorio. No hay nada de eso. Es imposible tomar el camino equivocado e ir al cielo. Es imposible. Es imposible. Y es imposible tomar el camino celestial e ir al infierno. Tu camino revela tu destino eterno. La vida es más que una breve pausa entre dos larguísimas eternidades. Entre dos larguísimas eternidades. Y el camino que transites en tu vida indica tu destino. ¿Cuál eternidad eliges tú? ¿En cuál camino estás? Hermanos, solo hay dos tipos de personas en este mundo. Los muchos y los pocos. Los muchos entran por la puerta ancha, van por el camino espacioso y llegan a la perdición. Los pocos entran por la puerta estrecha, van por el camino angosto, pero llegan a la vida. Todo por la gracia de Dios.